Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero mostrar un proyecto en el que estuve trabajando este año, que me llevó mucho trabajo, pero que lo disfruté mucho también. Si vienen siguiendo este canal, sabrán que tengo un gran cariño por los abelisaurios en general y por Carnotaurus en particular. La cosa es que el MEF, el Museo Paleontológico Egidio Ferulio, me encargó que hiciera para sus muestras en Australia y en Brasil una escultura de la cabeza de Carnotaurus, mitad hueso, mitad reconstrucción en vida. Para usar de base para esta escultura del MEF me trajeron una réplica del cráneo y las vértebras del cuello de Carnotaurus. Esta es una réplica del cráneo de Carnotaurus, es decir, es idéntica en forma y tamaño al fósil real. El cráneo de Carnotaurus se preserva completo, es un cráneo increíble. Lo único que tiene, si lo miramos de frente, vemos que está aplastado. Cuando el animal quedó enterrado de costado y la presión de los sedimentos, y probablemente combinado con que el cráneo es mayormente hueco, lleno de tejido blando y la cavidad nasal, el cráneo colapsó y se aplastó de costado. Y podemos ver que los laterales del cráneo están como empujados hacia adentro. Estos huesos están casi tocándose entre sí, y si lo miramos de frente está abierto acá adelante, como que al aplastarse los lados se abrió la trompa y tenemos esta separación entre los premaxilares. Acá, en la fenestra anterorbitaria, este hueco que nos permite ver dentro del cráneo, vemos todos estos huesos que son el paladar, que al comprimirse el cráneo se empujaron hacia arriba y entonces asoman casi de costado acá. Una pista que tenemos sobre cómo podría haber sido el ancho original del cráneo son las mandíbulas. Las mandíbulas tienen una parte posterior y una parte anterior que están bastante bien preservadas, conservan la curvatura y solo se desarticularon en el medio. O sea que si continuamos la línea de cada uno de estos segmentos, tenemos más o menos el perfil de cómo sería la boca. Además hay que considerar que cuando cierra la boca, la mandíbula tiene que calzar por dentro del cráneo. O sea que si alineamos las partes de la mandíbula y extendemos esto y retrodeformamos esto para que calce justo por arriba, tendríamos una idea de cómo sería el ancho original del cráneo. Antes de empezar a trabajar, estuve hablando con Diego Paul y con Mauricio Serroni, que me orientaron en la bibliografía y me dieron sus puntos de vista sobre la anatomía de Carnotaurus. Entonces, como el cráneo está deformado, la primera parte del trabajo consistió en retrodeformar el cráneo, armar un cráneo nuevo que sirviera tanto para la parte que se va a ver como de base para la reconstrucción en vida. Empecé por calcar la silueta de ambos laterales del cráneo en su margen inferior, que es la zona más afectada por la deformación, para hacer un promedio entre los dos lados y cortar una silueta de cartón que me sirva de guía para armar el nuevo cráneo. Lo mismo hice con la vista posterior, la nuca digamos, que incluye la articulación para la mandíbula. Con el resto de los elementos lo que hice fue hacer moldes muy sencillos, rápidos, de plastilina para poder hacer réplicas de cada hueso de manera individual. Así después los puedo rearmar en la nueva posición. Ya con todos estos elementos pude empezar a construir el nuevo cráneo. Lo primero que hice, como les contaba al principio, es alinear las dos partes principales de la mandíbula generando una curvatura continua, de modo que si la parte anterior está tocando el plano medio, en este caso el cartón, y la parte posterior está a la altura en la que articula con el cráneo, según la silueta que hicimos de la nuca, tenemos una referencia de cómo podría haber sido la posición anatómica original de la mandíbula. Y sobre esto puedo empezar a armar el resto del cráneo. Con los elementos separados y con la plastilina puedo empezar a modelar el cráneo haciendo correcciones sobre la marcha, viendo cómo encajan entre sí y cómo serían las partes que me faltan. Después, sobre la plastilina, voy a empezar a modelar la superficie del hueso con masilla epoxi. Pero paralelamente voy a ir construyendo el otro lado del cráneo, el que va a ser la base para la reconstrucción en vida. Acá voy a utilizar solo algunas réplicas y el resto lo voy a ir armando con cartón y cartapesta. Las vértebras del cuello, las cervicales,
están hechas de poliuretano y las voy a cortar al medio para usar un lado como referencia para construir el cuello y el otro lo voy a guardar para usar como parte del esqueleto. Basándome en la literatura y usando cartón, voy a ir bocetando la musculatura del cuello y del cráneo, así como otros aspectos de la anatomía blanda. Puse un ojo de yeso temporalmente, que después voy a reemplazar con uno que hice de resina. Mientras tanto, terminé de modelar la textura del cráneo y de agregarle los dientes, e hice un molde de silicona para transferirlo a resina, de modo que quede en unas pocas piezas sólidas y livianas. De Carnotaurus se conocen impresiones de la piel, esto ya lo vimos en un video que hicimos con Christoph Hendricks hace un tiempo, pero no se conoce ninguna del cuello y de la cabeza particularmente. En base a las impresiones que sí tenemos de piel, podemos suponer que la piel del cuello, la piel que va sobre musculatura, sobre tejido blando, estaba compuesta de pequeñas escamitas, de surcos verticales y con escamas cónicas más grandes distribuidas aleatoriamente. Esto lo dibujé primero sobre el cartón. Para modelar la textura de la piel utilicé masilla epoxi, me fabriqué además un sello con una textura de base que voy aplicando sobre toda la superficie y que después voy corrigiendo y retocando con una herramienta. Para las partes del cráneo en las que la piel o la cobertura externa va directamente sobre el hueso, no tenemos evidencia directa, pero hay estudios que, analizando la textura del hueso, concluyen que, por ejemplo, el lateral del cráneo, los maxilares, estarían cubiertos de escamas más grandes y que los cuernos tendrían, como tienen muchos animales hoy en día, un estuche córneo. Lo que no sabemos es qué extensión tendría este estuche córneo, cuán largo sería el cuerno cuando el animal estaba vivo. La reconstrucción que yo hice es bastante conservadora, el cuerno tal vez podría haber sido más grande, pero simplemente no lo sabemos. Y los huesos de alrededor del ojo, y especialmente los nasales, tendrían una cobertura córnea con una textura similar a la que tiene el hueso. La última etapa es el color, la pintura, pero no tenemos ninguna evidencia de cuál era el color que tenía Carnotaurus. Así que para mi reconstrucción y para cualquier otra reconstrucción que vean de Carnotaurus, simplemente usé mi imaginación. Y así quedó la escultura terminada, con el cráneo retrodeformado a la vista de un lado y con la reconstrucción en vida del otro. Bueno, y así quedó mi versión de Carnotaurus. Hice dos iguales, uno para la muestra en Australia y otro para la muestra en Brasil. Espero que les haya gustado. Quiero dar las gracias al MEF por nuevamente confiar en mi trabajo. Y además hacía tiempo que quería mostrarles no solo paleocartón, sino otros tipos de trabajo que hago para museos y para exhibiciones. Espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.